Hola, hola, bienvenidos un día más al canal Palabra y Café. Y como el nombre del canal lo dice, hoy vamos a leer la palabra, estudiar la palabra y, por qué no, también tomar un café, un té o lo que sea que se te antoje, lo que sea que prefieras. Recuerda que este es un momento entre Dios y tú, así que trata de que sea un momento muy agradable, un momento en el que no estés pensando en otra cosa, sino que estés presente. Entonces, el día de hoy quiero que estudiemos un poquito Primera de Reyes, capítulo 8. Sé que a veces el Antiguo Testamento puede parecer un poco tedioso o un poquito incluso aburrido, pero créeme que no es así. Simplemente hay que encontrarle el sabor y sobre todo recuerda que en cada parte del Antiguo Testamento Cristo está presente, aunque no revelado completamente, digamos, en nombre, pero siempre Él está ahí y siempre hay una sombra de lo que va a cumplirse en Cristo, que podemos después verlo en el Nuevo Testamento. Pero es importante leer la historia y la Biblia completa. Entonces, antes, como siempre lo digo, antes de iniciar a estudiar, a leer la palabra, recuerda siempre orar al Espíritu Santo por sabiduría. Recuerda que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y que Él habita en cada uno de nosotros. Entonces, ora por sabiduría para que Él pueda darte entendimiento y revelarte su palabra. Para ponerte un poco en contexto, hoy vamos a hablar sobre el templo que Salomón hizo, el primer templo que Salomón hizo a Jehová. Recordemos que antiguamente el arca de Jehová, el arca del pacto, habitaba en tabernáculos. Entonces para Israel era un sueño que Dios, que Jehová tuviera un lugar permanente, una morada permanente. Y David, en años atrás, que era el padre de Salomón, el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo en su corazón la intención de hacer, de edificar una casa para el Señor, pero él le dice que no era su trabajo, sino que iba a ser trabajo de su hijo. Entonces, hoy podemos ver esa promesa cumplida en este capítulo. Para recordar un poco, podemos hacer una comparación entre el reino de David y el reino de Salomón. El reino de David fue más de guerra, persecuciones, y el reino de Salomón es como una sombra del reino de Dios, pues era un reino muy próspero. Podemos leer en capítulos anteriores cómo Salomón edificó el templo para Jehová y también edificó su casa con madera, con cedro, con oro, con muchas piedras preciosas. Pero bueno, más o menos ese es el contexto. Y el capítulo de hoy habla específicamente de la dedicación del templo. Antes de ver el video, te recomiendo que puedas leer tú el capítulo solo, sobre todo si tienes otra versión. Yo estoy utilizando la Reina Valera 1960, pero te recomiendo utilizar dos versiones. Yo a veces comparo esta y la Nueva Traducción Viviente, pero puedes usar cualquier otra de tu preferencia. Entonces vamos a ir por puntos específicos. No voy a leer todo el capítulo porque es un poco largo, pero sí quiero que vayamos como a los puntos importantes, ¿ok? Al principio dice que Salomón reúne a todos los ancianos, ya están listos para traer el arca, pero son los sacerdotes quienes toman el arca. ¿Por qué? Porque recordemos que el arca es sagrada, es como la presencia misma de Dios. Entonces no cualquiera puede tocarlo, ni siquiera el rey. Solamente los sacerdotes, que vienen de la tribu de Leví. Los levitas, recuerda que son que es una tribu, es una de las tribus de Israel, pero es la tribu que Dios elige para que sirva en su templo, para que sirva, bueno, anteriormente en el tabernáculo de reunión. Entonces ellos son los que toman el arca para trasladarla al lugar donde ya iba a habitar permanentemente, que era el templo, el santuario específicamente. Entonces dice que en cuanto los sacerdotes salieron del santuario, una nube llenó la casa de Jehová, que era la gloria de Dios. La gloria de Dios es la representación de esa nube, la cual vemos también en Éxodo 40, del 34 al 35. Entonces, obviamente nadie puede permanecer, porque nadie puede permanecer donde está la presencia de Dios. También es bueno que si puedes saltarte a esas referencias bíblicas que te doy o que la Biblia te da, porque al menos mi Biblia en la parte de abajo trae referencias que nos llevan al Nuevo o al Antiguo Testamento en otro capítulo, si no tienes el contexto, ¿no? Entonces, esa nube representa esa aprobación divina, ¿no? Jehová aprueba el templo y habita en él, porque al final
Salomón le dice, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y luego él hace una oración de dedicación en la que primero él alaba a Jehová, porque le dice, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y luego lo alaba y le recuerda eh, la promesa que le hizo a David, su padre, lo que ya les conté, de que él quería hacer el templo, pero Jehová dijo, qué bueno que tienes esa intención, pero ese no es tu trabajo, será trabajo de tu hijo Salomón, y es así como se cumple. Y luego Salomón dice, pero en el versículo 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. También dice en el versículo 30, cuando oren en este lugar, también tú lo irás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Salomón alaba a Dios primero, él reconoce que ni los cielos pueden contener a Dios, mucho menos un templo hecho por hombres. Sin embargo, él le pide a Dios que escuche las oraciones que son hechas en ese lugar. Y este templo se vuelve como un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Entonces recordemos que el templo ahora es Cristo, que ese verdadero encuentro ahora entre Dios y nosotros es Cristo. Anteriormente era el templo, eso era como una sombra de lo que estaba por cumplirse en Cristo. Por ejemplo, en Juan 1:14 dice que Jesús habitó entre nosotros. Literalmente esto significa tabernaculizó. O sea que hoy por medio de Cristo la presencia de Dios no está limitada a un solo edificio, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y también formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces a esto me refiero con que siempre lo que vemos acá no es simplemente historia, no es simplemente algo como para, pues sí, recordar como una historia más, sino que siempre tiene un significado espiritual. Todo tiene un propósito que se cumple posteriormente en Cristo. Entonces luego Salomón continúa orando y hay una parte interesante en el versículo 41 que dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Entonces aquí hace mención sobre el extranjero, y que incluso si el extranjero llegare y clamare, entonces Jehová va a escuchar. Y esto es una sombra de lo que Dios ya quería hacer al aceptar a los gentiles posteriormente, después cuando Pablo es nombrado, bueno, es llamado apóstol por Jesucristo para los gentiles. Esto se cumple en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque Dios no solo quiere salvar al pueblo elegido de Israel, sino a todas las naciones. Entonces, esto es una sombra también de lo que Dios ya quería hacer y que se cumple posteriormente en el Nuevo Testamento. Y asimismo, hay profecía que se cumple más adelante, esto un poco más triste, ¿verdad? Pero dice en el versículo 46, si pecaren contra ti y estuviereis airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado en tu nombre, tú oirás y perdonarás a tu pueblo. Y eso más bien es algo profético porque como ya hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento, Israel se rebelaba, Israel caía en idolatría y al final vuelven a exiliarlos, ¿no? Esto se cumple tiempo después, pero se cumple. Y en el versículo 61 me gusta, ya vamos cerrando con esto, porque dice,
Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Y al final dice que Salomón despidió al pueblo y los bendijo, y todos se fueron muy alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. O sea, ¿cómo no podemos llenarnos de gozo y estar alegres con todo lo que Dios ha hecho? Simplemente tenemos que recordarlo. A veces es difícil porque tal vez no estamos viendo cumplidas las promesas de Dios, pero no significa que no vayan a cumplirse, simplemente que no es en nuestro tiempo y no es a nuestro modo. Pero me gustaría cerrar con algunas aplicaciones espirituales para el día de hoy, porque recuerda que no solamente es como estudiar el contexto histórico, pero también cuál es la aplicación que podemos darle a nuestro día a día. Entonces, la primera forma en la que me gustaría aplicar esta palabra al día de hoy y que creo que puedes aplicar tú también y todos en casa es justo hacer de nuestra casa un lugar de presencia. Hoy no tenemos que ir a un templo específicamente para vivir o para comunicarnos con Dios, para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones específicamente, sino que gracias a Cristo hoy podemos hacerlo desde nuestras casas. Gracias a Cristo el Espíritu Santo hoy vive dentro de nosotros y recuerda que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos cómo orar ni cómo conviene, pero Él sí. Entonces, haz tu casa un lugar de presencia. Y justo ahora estás haciendo esto porque estás estudiando, estás queriendo interesarte, leer su palabra. Entonces, hoy estás haciendo eso. Puedes también colocar música, puedes poner alabanzas instrumentales de fondo para no distraerte, pero crear un ambiente de adoración. Puedes tomar un café, como te digo, sentarte y verdaderamente hablar con el Señor, porque la Biblia es uno de los pocos libros que puedes leer con el autor presente. Simplemente tienes que orar y tienes que comunicarte con Él. Recuerda que Dios te escucha. Como Jesús dijo, gracias Padre porque tú me escuchas. Y yo sé que tú siempre me escuchas, pero tenía que decirlo frente a ellos para el bien de ellos, ¿no? Para que crean que tú me has enviado. Entonces recuerda que siempre, siempre Dios nos escucha. La segunda cosa que quiero que hagamos es invitar a Dios a todas las áreas de nuestra vida. Si te das cuenta, la nube, la gloria de Dios, no llenó solamente el lugar santísimo, sino que llenó todo el edificio, todo el templo. Entonces Dios quiere llenar cada parte de tu vida, no solamente en el momento en que estudias, no solamente los domingos cuando vas a la iglesia o el día que vayas a la iglesia. Él quiere llenar toda tu vida y todas tus áreas, todas las áreas de tu vida tienen que reflejarlo a Él y todas las áreas de tu vida tienen que estar dedicadas a Él. Por ejemplo, no sé, si trabajas, si vas a la escuela, tómate un minuto antes de iniciar tus clases, un minuto antes de iniciar tu jornada laboral para pedir la guía del Espíritu Santo, para pedir orientación y sabiduría, porque solamente de esa forma podemos vivir una vida que lo glorifique. Y una cosa más, la última cosa es, recuerda que eres su templo. Dios habita en ti a través del Espíritu Santo. Recuerda que eres el templo del Espíritu Santo. Entonces, te invito a que hoy, y me invito también a mí, por supuesto, a que hoy comencemos a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestras palabras, a cuidar nuestros pensamientos, porque es el templo donde Él vive y recuerda que este cuerpo no es nuestro, sino que solamente somos administradores de Él, así como de nuestra vida. Entonces, pidamos sabiduría y guía al Espíritu Santo para administrar de forma correcta su templo, de una forma que le agrade. Comamos mejor, hagamos actividad física, meditemos en la palabra, alimentemos el espíritu, pero también cuidemos nuestro cuerpo. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Gracias por estar aquí un día más y sobre todo, gracias por darte este tiempo con Dios. Yo sé que Dios está muy, muy contento de que quieras saber más y más de su palabra y nos vemos en otro estudio próximamente. Adiós.